Adrián González de los Cazadores de Fakes está con nosotros. ¿Qué temperatura está haciendo por allá? Como a 10 grados centígrados estamos por acá, 10 9 grados. Ah, ¿Cuánto hace que te fuiste de Venezuela para Chile? Tengo 5 años. Me hiciste pensar, cumpliendo 30, casi a punto de cumplir 30, me vine a vivir a Venezuela. Porque en los 30 primeros pasaba por estas temperaturas 9, 10 grados, 8, 5, 6, así todos los años. Los primeros 30 fueron así, de entre mayo y septiembre, así, más o menos. Correcto. Día más, día menos, pero eso era. Y junio, julio y agosto era lo más peludo, entre de 8 para abajo. Entonces, después dije, "No, se acabó, me voy al Caribe." Listo. Y Resolviste ahora, de manera dime, espectacular. claro, entonces dime, porque tal vez estés viviendo esa experiencia, te fuiste hace 5 años, porque estás empezando a decir, "Oh, ojalá, qué lindo sería estar en la playa. ¿Eh? Sí, Caribe, claro. Venezuela, piénsalo, y encima lo conoces, ¿sabes? Yo creo que en cualquier momento te vuelves, dijo. Toda la gente en la diáspora piensa en devolverse y para la playa más o menos 4 veces al día, Yo creo, especialmente ¿ves? en invierno. Totalmente. Que Sí, Venezuela, señor. cómo te extraño. Sí, sí. O Sí. sea, como, ¿Sabes como qué? la, inte- Sa- como la intención es ¿Sabes que buena, antes de yo llegar acá, yo pensaba que era preferible el frío que el calor, ¿no? Yo vivía en Maracaibo antes ajá. y yo decía, no, yo prefiero frío que calor. Y Ahora no, ahora ahora, prefiero calor que frío, porque ve, uno con ve, calor uno se baña y listo. Pero en cuanto al frío es complicado porque uno siente la ropa helada y no hay manera de no hay quitarte eso. manera, no hay manera. No hay, Empiezas a valorar la importancia de bañarse cada 2 días. Entonces, la ducha 2 veces por día, no, 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 no. no es necesario. No, No. no, 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 no. Eso bañarme en la mañana con 2 grados, no, no, no. Vamos, hay bastantes fakes. Hay bastantes fakes, Uf, sobre todo con motivo del tema de ayer, del desfile, de lo que fue la batalla de Carabobo. Tenemos el primer caso que habla de Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, indicó que los asistentes, o sea, en esta fake, ¿no? Indicó que el uh-huh. desfile militar en Carabobo debían vestir de color gris. ¿Qué es eso? Mira, ¿De dónde salió? todo esto tiene que ver con una ola de noticias falsas y de rumores relacionados con supuestas prácticas esotéricas o de la religión yoruba y la celebración del bicentenario de la batalla de Carabobo, ¿no? Claro. No tiene absoluta, o sea, no hay ningún indicio visible, no hay ninguna razón, sino solamente rumores, suposiciones de las personas y bueno, esta es una de las muchas cadenas que se difundió. Decía que supuestamente, según la religión yoruba, tenían que vestirse de gris. Eso no existe en la religión yoruba, es Para en empezar, blanco, ¿ok? Comenzando por allí. Segundo, esa carta parecía que la había escrito cualquier muchacho de 13 años en Word. O Dios sea, mío. no tenía absolutamente ningún tipo de sentido, no sé, oficial o algún formato oficial, ninguna dirección web, ningún sello. O sea, era simplemente un invento de alguien que quiso, pues, Bueno, no aún sé, así, asustar más a la gente. aún así, con la muy mala presentación de una fake, hay mucha gente que se come ese cuento. Sí, sí, mucho, 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 especialmente cuando hay un anclaje. Nosotros llamamos un anclaje es cuando hay un hecho anterior que como que lo invita a uno a creer que ocurrió. Y de hecho, hace unas semanas hubo una especie de congreso de religiones afrocaribeñas en Caracas que tenían el logotipo de la batalla de Carabobo, del Bicentenario. Bueno, Entonces, eso también se difundió como una noticia falsa y le quitaron la fecha, entonces dijeron que eso iba a ser ayer mismo, pero no era ayer, sino que había pasado hace un mes más o menos. Entonces, estaba ese anclaje y la gente ya estaba como predispuesta a creer cualquier cosa que le lanzara. Hubo unos bulos espectaculares el día de hoy, por ejemplo, una supuesta, a ver, una foto de una estatua con alas que habían dicho que supuestamente la habían construido para, por y no era cuestiones de San Miguel, brujería no era y San Miguel satánica. ni ninguno de No, esos. hombre, es una escultura que está en el Campo Carabobo desde 1931. Siempre ha estado allí. Entonces empezaron a decir que era una cuestión satánica, que de dónde la habían sacado. Bueno, eso forma parte
de la ola de noticias falsas relacionadas al bicentenario, que yo creo que ya va de bajada porque ya perdió la razón de ser, ya pasó el 24. Un muchacho que criticaba a Alex Tienda porque se metía solamente con la versión Los Roques, Alto Ángel y Morrocoy, y no se metía con la realidad de los barrios y la inseguridad, y Alex Tienda respondió que están las dos realidades, Claro. están las dos cosas, no es más, se puede ver como las dos partes de una, o que el muchacho solamente, el que lo criticaba, ve solamente la parte problemática que existe, y el otro ve la turística que conoció, y creo que son las dos partes de la misma moneda, lo que le estaba explicando Alex, y se puede Sí, atender ambas. sí, yo creo que es importante señalar siempre las dos caras de la moneda, ¿no? Porque si uno solamente señala esta, de la que el cual estaba hablando Javier a la Madrid, la parte mala de Venezuela, el problema, que solamente hay que resaltar eso. Entonces luego cuando viene otra persona que necesita saber sobre Venezuela y ve la otra cara, piensa que tú estás mintiendo. Entonces Claro, siempre es bueno hablar de las dos, bueno, en su justa medida, tú tendrás tu manera de pensar, tu opinión, etcétera. Y eso aplica no solamente a Venezuela, eso aplica a todo, eso aplica cualquier inclusive hasta al país coronavirus, por ejemplo. también. Estábamos discutiendo hace poco, el Centro de Medicamentos de Estados Unidos había dicho que, bueno, que había ciertas afecciones muy extrañas eh, que estaban generando las vacunas, muy extrañas, ínfimas, pero del otro lado de la moneda, la gran mayoría el beneficio es muchísimo más grande. Entonces siempre hay que Claro. hablar de los dos lados, no solamente puedes hablar de un solo lado. Lo mismo tuve una discusión en estos días con un muy querido pana, tuiteramente hablando, ¿no? Nos agarramos por ahí, de por qué la vacuna Abdala, que ya se mandó para que la OMS la apruebe, que está dando un resultado óptimo de 92,4% en las últimas pruebas, lo hicieron todas, y él decía que eso parecía un artículo de propaganda cubana, y le dije, mira, no sé si es propaganda, pero si llega de ser así, yo me engancho, son 92,4, lo que me importa es celebro, más allá de la bandera, de la tendencia política de del país que sea, si esa vacuna es buena, bienvenida al club de las vacunas, no importa la bandera que Exacto. fuera. Sí, yo Eh, también opino lo mismo. Hay personas que dicen, no, lo que pasa es que lo que está en Cuba, que cualquier, o sea, mentira. Tú cuando, por ejemplo, nosotros vamos a los hechos, ¿la vacuna está aprobada por la OMS? No está aprobada todavía. ¿Nos Todavía no, gustaría que la aprobaran? por Sí, nos favor, encantaría que aprobaran todas las que hubiesen, porque eso claro. nos ayuda a nosotros a superar esta pandemia. Bueno, y mientras más vacunas haya, mucho mejor. Todo suma, y si por la Todo suma. cercanía que en este momento la alianza Cuba-Venezuela hace que lleguen más vacunas que fueran aprobadas, y supongamos, o sea, ojalá sea aprobado pronto, no dudo que Sí, lo van a aprobar porque no quiero, mejor dicho, no quiero dudar de ese 92,4%, porque es un resultado a favor, claro. es un resultado que, o sea, cuando me dicen, se cayó un edificio en Miami, lo cual es cierto, me gustaría que fuera mentira. Ahora, es un hecho, cayeron, se cayó y Claro. están averiguando todavía, y sería muy peligroso decir por qué se cayó. Se están investigando. Ahora, de ahí a mezclar la verdad o meterse en la geopolítica por una cuestión de resultado resultado de una cura, de una solución a un problema que tenemos hace año y medio, Sí, digo, y en el caso de la pandemia es más delicado porque es exactamente eso, un problema mundial delicadísimo. Tienes que tener cuidado porque tienes que incentivar que la gente realmente vaya a vacunarse, que esa es la solución, ¿ok? Y claro, recuerda lo mismo que estuvimos hablando hace una semana sobre Sputnik. Si tú hablas mal de Sputnik porque a ti no te cae bien Rusia, el efecto no es que la gente va a tener desconfianza en Sputnik, el efecto es que la gente va a tener desconfianza en todas las vacunas. pagan Entonces, todas. pagan todas. Entonces, sí es muy delicado y hay que ser serio con esto que tiene que ver con la información. Bueno, esperemos que se apruebe lo antes posible y avancemos con el proceso de vacunación en Latinoamérica. Claro que eso es lo que me estabas diciendo acerca de esto de las vacunas, que no permitir que las personas que le tienen miedo ya estén distorsionando la percepción de la realidad de la solución de la pandemia, que en este momento
En ese sentido, creo que se está respetando más las Naciones Unidas en cuanto a vacunas, por AstraZeneca, Moderna, China, Sinopharm, Sinovac, Cuba, Rusia. Creo que se está respetando más ahí las decisiones por ahí que las decisiones que se toman en la ONU. Con respecto a lo de las vacunas, nosotros estuvimos en los foros en Telegram discutiendo sobre el problema del miedo a el problema de qué es más peligroso, la vacuna o el miedo a la vacuna. Estuvimos durante más o menos 3 o 4 días la semana pasada hablando sobre eso, ¿no? Buen punto. Todo surgió debido a un meme que publicamos que me parece muy impactante, ¿no? Porque aparece como un perro gris, muy tranquilo, sentado y dice la palabra vacuna. Y al lado aparece una especie de lobo deforme, gigante, como un monstruo, y dice miedo a la vacuna. Entonces, realmente, ¿qué es más peligroso? O sea, el monstruo deforme, que es el miedo a la vacuna, pareciera que fuera más peligroso, porque mientras más personas tengan miedo, no se van a ir a vacunar, y muchas personas de que no están vacunadas son las que van a tener problemas con el coronavirus. Yo tengo familiares que están trabajando aquí en Chile en los procesos de vacunación. De primera mano te puedo decir que a veces él me ha contado que hay personas que están contagiadas con COVID, están positivos con COVID y están graves. Y él les pregunta, mira, pero ¿qué pasó tú te vacunaste? No me vacuné. Ouch. O sea, la vacuna atenúa los efectos de la enfermedad, Claro, y eso la es un vacuna es hecho. eso, porque la vacuna no es para que no te contagies, sino para que no te mande a terapia intensiva. Sí, eso es Eso lo, es. eso es lo que nos ha ayudado acá, sí, a pesar de que, bueno, de que tiene sus problemas del proceso de vacunación, de que no hemos superado en Chile el número de contagiados diarios, etcétera, pero sí ha disminuido la cantidad de casos positivos y ha atenuado mucho los síntomas graves que hay. O Sí, sea, tener vacunas o tener vacunado medio mundo no quiere decir que deje de contagiarte. Lo que sí deja es de mandarte al hospital. o por lo Ahí menos está. disminuye muchísimo las Claro. probabilidades. Sí, eso es algo que es desinformación también, que tiene que ver con esta parte sanitaria, ¿no? Hay personas que dicen, eso no es una vacuna porque no me inmuniza. No, pero es que y la vacuna de la influenza Claro. no inmuniza, la No. vacuna de la influenza disminuye los síntomas Claro. y ha ayudado muchísimo. Y aquí y en muchos países de Latinoamérica y del mundo se generan, se diseñan vacunas anuales contra las influencias estacionarias de ese año en particular. Entonces, no es De que hecho, inmuniza. Adrián, es una percepción, no es una información, es una percepción personal. Creo que desde que empezamos a usar tapabocas por el COVID deben haber bajado, supongo que deben haber bajado, la cantidad de gripes de otro tipo por el uso de tapabocas. Sí, yo me enfermo, me resfrío cuando me baño de noche en el frío. Me Sí, resfrío, pues, pero no es por gripe, pero no es por gripe. O sea, la cantidad de gripe que es hemos porque te tenido congelás, como viejo. gripe en sí ha bajado mucho. Eso es lo que estamos Pero hablando del bajó, frío en la bajó. noche aquí. Claro. Sí, Las que te conté, ahí cómo queda, ¿no? Dos pasadas de uva, ¿eh? Sí, exactamente. es fuerte. Tengo recuerdos. Mira, y hay gente que dice, bueno, pero vamos a seguir utilizando las mascarillas en el metro. Y Y yo yo, la seguiría bueno, usando. no es una mala idea, supiera, ya que No, no es mala pasamos dos idea. años Yo la seguiría ya que usando, pasamos 2 años claro. con las mascarillas, pues Claro. realmente no es demasiado pesar. Claro, en todo caso le puedes agarrar cariño a la mascarilla, ponerle una carita, no sé, Le habla, le pones pone el el nombre, logo del programa. le pones el logo del programa, se pasa, le tomas cariño y lo haces. Eso sí, hay que lavarlo al fin del día para usarlo limpio al día También, siguiente. correcto, Importante. correcto. Pues, O usar doble también, bastante eh, importante. Se al recomienda doble. mucho usar doble. Sí, ¿se acuerdan, querida audiencia? ¿Se acuerdan cuando decíamos que en algún lugar o en otro había que ponerse doble del otro que te conté para cuidarse? ¿Eh? Que tanta broma echábamos con eso de póntelo doble. Bueno, esto es para no agarrar COVID, ¿viste? Exactamente. Siempre viene lo de usa doble, viejo. A mí me llamó mucho la atención en India los programas educativos con respecto a lo del COVID, de use doble mascarilla, porque el problema ya estaba tan desatado que realmente en todos lados decía usen doble mascarilla. Usen Interesante. doble. Y así están los casos en la India. Nos vemos la semana próxima, que para lo rápido que Perfecto. pasa el tiempo, eso es pasado mañana. Así es, así es. Bueno, saludos, tengan mucho cuidado, ayúdenos, síganos en @cazamos fake news y se unen a nuestra red de cazadores en varias redes sociales y nos ayudan. Ok, gracias, Adrián. Chao, saludos, estamos hablando.